Cuando Felipe pidió ver al Padre, Jesucristo le contestó: he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Los que vivieron con Jesús, el cual es la representación exacta del Padre, vea Hebreos 1:3, llegaron a conocer a Dios de este nuevo e íntimo modo, lo cual no era posible para los individuos que sencillamente escudriñaban las Escrituras como hacían los fariseos. Sucede lo mismo con el hombre que ha estudiado todo lo que se ha escrito acerca del presidente de los Estados Unidos, en comparación con otro hombre que, aunque no ha leído nada, juega al golf con él todos los sábados y lo conoce como amigo. El conocer a Jehová, acerca del cual profetizó Jeremías, es esta clase de relación estrecha y personal con Dios por medio de su Hijo. Además, Jeremías no estaba ofreciendo un nuevo pacto para solo unos cuantos individuos del primer siglo de nuestra era común. Más bien, ese sería el modo en que Dios trataría con los hombres desde entonces en adelante. Cuando Jesús murió, los discípulos temieron que aquello marcaría el fin de su relación íntima con Dios por medio de su Hijo, pero se equivocaban. Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, renovó su amistad estrecha con ellos y comenzó a ensanchar esa relación para que incluyera a otros. Por ejemplo, la relación de Pablo con Dios por medio de su Hijo comenzó cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, y ese no fue el fin del contacto de Pablo con el Hijo de Dios, solo el principio. Más tarde Pablo habló de ocasiones en las que el Señor estuvo cerca de mí y me infundió poder. Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 17. Y de cuando habló con Jesús acerca del aguijón en la carne. Segunda a los Corintios 12, 8 y 9. Como judío celoso, Pablo había tenido una relación con Dios, pero solo de cierta distancia. Ahora, como cristiano, él de veras conocía a Dios. Esteban vio a Jesús en una visión durante su juicio. Poco después, cuando lo condujeron al exterior de la ciudad, Esteban invocó a Jesús. Y mientras lo apedreaban, dice el relato en Hechos, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y se arrodilló y dijo a voz en grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7, 59 y 60. No hay indicios de que la visión anterior se haya repetido entonces. Más bien, Esteban tenía y gozaba de una relación constante con Jesús, y por eso se sentía libre para invocarlo en cualquier momento. ¿Eran Pablo y Esteban casos únicos en cuanto a este asunto de tener una relación personal con el Hijo de Dios y poder invocar a Jesús en momentos de necesidad? No, pues Pablo describió a los cristianos como personas que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 1, versículo 2. Jesús prometió que tendría esa continua relación con sus discípulos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. De hecho, tenemos la promesa de Jesús de que el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me mostraré a él claramente, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Juan 14, 21 al 23. La Biblia al día nos da la siguiente paráfrasis: Cuando vuelva a la vida, solo me revelaré a aquellos que me aman y obedecen. El Padre también los amará, e iremos a ellos y viviremos con ellos. Por lo general, Jesús no se revela hoy día a la gente en una luz destellante como la que se le apareció a Pablo de camino a Damasco. Más bien lo que sucede es tal como se describe en Gálatas 4:6. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y éste clama:
Abba, Padre, según la versión Valera revisada. En mi propio caso yo sentía temor a acercarme a Dios en oración y confesar mi pecado y pedir a Jesús que viniera a mi corazón como mi Salvador y Señor. Debido al entrenamiento que recibí en la Watchtower, temía recibir un espíritu demoníaco. Pero entonces leí las palabras de Jesús en Lucas 11, 10 al 13. Porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que toca se le abrirá. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, siendo inicuos, saben cómo dar buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Versión Valera revisada. Así, oré y recibí a Jesús en mi corazón. Experimenté el cumplimiento personal de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y llegué a conocer a Dios como mi Padre, de un modo en que nunca lo había conocido antes. De modo que el Evangelio de las Escrituras cristianas, el nuevo pacto predicho por Jeremías, no es una lista de doctrinas que haya que aprender, aunque sí es necesario olvidar muchas de las doctrinas de la Watchtower. Más bien es una salvación que incluye una nueva vida ahora mismo, como nueva criatura en virtud de volver a nacer y vivir una vida llena de un espíritu nuevo. Jesús introdujo esta nueva vida cuando le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 3 al 7, Valera revisada. Todas las personas que entran en el nuevo pacto reciben este cambio. Vosotros, empero, no os dejéis llevar por vuestra naturaleza pecadora, sino por el Espíritu, si es que efectivamente el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo es cierto está todavía sujeto a la muerte a causa del pecado, pero vuestro espíritu, a pesar de ello, ya vive a causa de la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará vida también a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que habita en vosotros. Porque todos cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu que os otorga la adopción filial. Él nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu en persona da testimonio a una con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículos 9 al 11, Nueva Versión Internacional.